Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos por su asistencia a la conferencia El Desarrollo Territorial, un enfoque del desarrollo integral y humano, organizada por la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que estará a cargo del doctor Sergio Pérez Rossi. A continuación, le doy la palabra a la profesora Marcela Chueca Márquez, directora de la Maestría en Gerencia Social, quien nos dará unas palabras de bienvenida para iniciar el evento. Adelante, profesora. Muchas gracias, Maca. Buenas noches a todos, es un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Mil gracias a Sergio Pérez Rossi, profesor de la Maestría en Gerencia Social, a través de un convenio entre la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, sede de Buenos Aires, y la maestría en la Universidad Católica del Perú, específicamente la Maestría en Gerencia Social. Mil gracias, Sergio, por tu generosidad de participar en una conferencia para la maestría. Para el conocimiento de todos, el profesor Sergio Pérez Rossi es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Él es magíster en Desarrollo Territorial por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y tiene un máster en Desarrollo Local en la Universidad Autónoma de Madrid. Es colaborador de diferentes entidades internacionales como la CEPAL, como el BID, el Banco Mundial, y es profesor de diferentes universidades en el mundo, ¿no? Entonces, bienvenido, Sergio. Mil gracias por tu colaboración. Reitero que para nosotros es importantísima tu presencia, porque Sergio está en la plana de docente de la mención en desarrollo económico local o desarrollo territorial. Muchas gracias, Sergio, de verdad. Muy amable por estar con nosotros. Bienvenido seas. Marcela, Macarena, bueno, y a todo el público. Muchas gracias, Marcela, por la bienvenida cordial de siempre. Lamentablemente este es el segundo año que la hacemos virtual. La verdad que es extraño recorrer el campus, visitar a la linda gente de tu equipo y por supuesto visitar el Perú, que es un lugar que transito ya desde hace unos 10 años. Me gusta mucho hacerlo, donde tengo muchos amigos, colegas, y ahora en paralelo a las actividades académicas con la PUC, con la maestría en gerencia social que dirige Marcela, estoy con alguna actividad que ahora voy a comentar, porque en realidad para la presentación de hoy voy a tomar algunas cosas de ese trabajo que estamos haciendo con un equipo que voy a comentar ahora. Yo, además de agradecer, quiero señalar antes de compartir mi presentación que son tiempos, sería de perogrullo decir difíciles, pero son tiempos distintos, son tiempos de cambio y son tiempos que más allá de lo abrumadores que son, representan una oportunidad, sobre todo para la reflexión y para la posibilidad del cambio de veras, y no para la palabra fácil y a mano de querer cambiar desde el voluntarismo, ¿verdad? Y entendemos, Marcela, el grupo de profesores de esa maestría y una amplia red, por suerte cada vez más grande, no solo de profesores, sino de actores vinculados al desarrollo, que el enfoque del desarrollo territorial es una vía de cambio posible. Por lo tanto, digamos, mi presentación va a tener que ver con alguna referencia por ahí académica al marco teórico, pero también con algún canal, algún vaso comunicante a casos y iniciativas que estamos llevando adelante como para poder tener un paralelismo en ese sentido. Voy a usar unos
40 minutos, estimo, para hacer la presentación y en todo caso luego de ella tener un espacio para intercambiar. Así que voy a presentar, ustedes me dirán si la técnica juega a nuestro favor y pueden ver mi pantalla, mi presentación, y así avanzo. ¿Se ve allí? ¿Me Sí, pueden dar un profesor. OK? Está bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, como señalaba Macarena en la presentación, a quien vuelvo a agradecer, porque siempre es un puntal en soporte para que nosotros podamos hacer las cosas que hacemos, lo hace con mucha generosidad y compromiso. La idea el paraguas de mi presentación tiene que ver con el marco del enfoque, el desarrollo territorial, como se señala allí, desde una mirada, de un abordaje integral y humano. Puede parecer de perogrullo, pero en realidad siempre es importante señalar que la persona está en el centro de la escena en nuestro planteo, digamos, ¿no? O sea, lo que hacemos en materia de desarrollo se juega en un territorio, se dirime en un territorio concreto y específico, tiene una mirada no lineal, sino más compleja, integral, holística, multidisciplinar, y tiene que beneficiar a las personas que viven en ese lugar. Y en ese sentido, y en función de esta tarea que yo les decía que estaba haciendo, me he encontrado con que, bueno, no solo en el Perú, en muchos lugares hay como un encandilamiento por los temas de la innovación. Entonces me permití subcapitularlo para reflexionar con ustedes sobre la temática de la innovación asociada al desarrollo territorial y hacer, digamos, por ahí algún punto de apoyo en el proceso en el Perú. A renglón seguido quiero señalar que para poder llevar adelante una agenda integral, holística, multidisciplinar, situada, o sea, en un territorio que beneficie a la gente que vive en el lugar, es importante trabajar en red. Y yo quiero presentarme, así como Marcela señalaba, de alguna manera quién era, que yo llego al Perú de manera más cercana, digamos, en los últimos 10 años, gracias a esas redes que ven allí. Efectivamente hay un convenio entre la PUC y la UTN, como señaló Marcela, pero ese convenio viene, o sea, se cristaliza a partir de un recorrido que nos hace converger a Marcela, a mí, a muchos actores, a partir del trabajo en redes, de la red de Conectadel, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la red especialista en desarrollo territorial, donde trabajamos junto a Paco Alburquerque, que es profesor también de la maestría en la mención de desarrollo económico territorial. Más acá en el tiempo, una tarea a partir del saludable impulso en el Perú, a la generación de una red de agencias regionales de desarrollo en distintas regiones, donde está involucrada la cooperación europea, la cooperación a través de la cooperación alemana y la española, y la presidencia del Consejo de Ministros, en una iniciativa que quiero comentar, y estoy allí invitado por algún colega también de la red DETE, Ulrich Hammer, y la empresa Mesopartner, que es una empresa consultora. Para entrar, digamos, a oír al hueso, a mí yo me permití reflexionar primero sobre algunos elementos no positivos, como verán allí, sobre los cuales quiero hacer hincapié en el planteo que quiero realizar. Si bien podemos empezar por uno que es positivo, como que en nuestros países, el Perú, en Chile, en Bolivia, muchos países de la región, en los últimos 10 años, venimos creciendo en términos de PBI, pero tenemos algunas dificultades, como dice el globito de abajo del crecimiento del Producto Bruto Interno. Tenemos algunas dificultades para que ese crecimiento tenga capilaridad territorial. O sea, ese crecimiento no se trasunta en términos de desarrollo territorial, y más aún hay dificultades
para que ese excedente llegue a beneficiar y a mejorar la condición de vida de las personas. Y eso de alguna manera mantiene una alta informalidad en nuestros países. Antes de la pandemia los índices de informalidad, por ejemplo, de los emprendimientos eran escandalosos, entre el 40 al 70%. Vamos a ver qué dicen las mediciones post-pandemia o de situaciones de definición del estado situacional más actual. Tenemos un paradigma vinculado al desarrollo económico tradicional lineal agotado, y eso se expresa en inequidad, en agotamiento de los recursos, en contaminación, en salubridad, en muchas cuestiones que no me voy a detener porque están ahí expuestas. La pandemia ayudó de alguna manera a correr el velo y a exhibirlas. A la vez, hay un problema para sostener las agendas de desarrollo en los territorios a partir de la inestabilidad política y de los cambios recurrentes asociados a corrupción en muchos casos. Los procesos se discontinúan porque, como pasa en muchos países de América Latina, estamos enfermos de adanismo, digamos, llega alguien nuevo y el mundo nace a partir del nuevo. O sea, todo lo que hizo o hicieron los anteriores no sirve, se malgastan o se replican los recursos, las inversiones, en función de esa nueva agenda a construir, y podría señalar seguramente junto a ustedes, una enorme serie de males. Nuestra propuesta, en algunos casos va a ser reiterativa, pero es bueno refrescarlo para lo que quiero plantear luego. Nosotros planteamos que el desarrollo tiene que impulsarse territorialmente a partir de una mirada multidimensional. El desarrollo no es solamente desarrollo económico, desde el nivel macro, desde tener las cuentas ordenadas, lo cual es una condición necesaria pero no suficiente, sino que hay 4 dimensiones por lo menos del desarrollo que deben conjugarse en términos multidimensionales, y que a su vez aparaguan una serie de temáticas. Tenemos una dimensión del desarrollo vinculado a lo institucional, a lo sociocultural, a lo político, a lo cultural, donde hay, entre otras cosas, la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de los gobiernos locales, digamos, para, elevando esas capacidades, poder tener mejores agendas y mejor coordinación con las instituciones públicas, también privadas, también del sector del conocimiento, que no solo son las universidades, no solo es la academia. Articulación social y la creación de redes y capital social a conjugar, capital social, institucional, sinergético y otros intangibles, fomento a la cultura creativa y solidaria, etc. La tradicional y más conocida dimensión del desarrollo económico productivo, tecnológico y financiero, que propende, digamos, a poner en valor las infraestructuras básicas para el desarrollo, los servicios de apoyo a la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las asociaciones campesinas, las cooperativas locales o territoriales, un sector financiero especializado territorialmente, un sistema fiscal diseñado y un marco jurídico diseñado en clave territorial. Bueno, digo esto porque siempre hay que pugnar por hacer el esfuerzo para que ese diseño no sea centralista en Buenos Aires, en Lima, en Quito, en Bogotá, sino que pensarlo de manera situada, fomento los sistemas territoriales de innovación, etc. Una dimensión más novel, si se quiere, o por lo menos de moda en los últimos tiempos. No es novel, sino que no hemos prestado atención a la dimensión ambiental, y la dimensión ambiental nos pasa la factura en ese sentido, nos pasa la boleta, nos cobra, digamos, esos descréditos y esas atenciones, donde debemos bregar por el uso eficiente de los recursos no renovables, las energías, el agua, los materiales y las renovables, el fomento a esas energías renovables, la valoración del patrimonio
natural y cultural como activos en estos procesos de desarrollo. El Perú es tan rico en esas cuestiones. El fomento a la producción local, al consumo responsable. Y una dimensión del desarrollo sociocultural y humano, donde entran en juego cuestiones que tienen que ver con la salud, con la buena nutrición, con la educación, con el fortalecimiento del mercado interno, la inclusión social, el papel, el rol de la mujer en la sociedad a partir del enfoque de género, la economía social, solidaria, la economía circular, a donde luego nos vamos a referir un poquito más en detalle. Entonces, este es el planteo o el marco teórico. Ahora, esto aterrizado en un territorio concreto es específico, o sea, no hay un modelo de gestión multidimensional del desarrollo que uno compre en una farmacia o en un bazar o en un supermercado y lo aplica en un lugar, sino que se debe expresar esa agenda a partir del diálogo en el territorio situado en función de lo que sucede en ese territorio. Y esa es la complejidad que tiene nuestro enfoque. Entonces, en ese sentido, como les decía al principio, a mí se me ocurrió traerles en esta reflexión la temática de la innovación a partir de lo que encuentro como un encandilamiento en muchas cuestiones, y reflexionar sobre qué es la innovación y desde dónde mirarla. O sea, mi intención no es mirarla desde el robot o desde el software, sino mirarla de una manera distinta. Ahora vamos a ir a ello, pero para refrescar un poco de qué hablamos cuando hablamos de innovación, lo identificamos como un proceso que modifica elementos o ideas o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos. Y por supuesto que los mismos impacten de manera favorable en un determinado lugar, ¿verdad? Es un concepto más bien ligado al ámbito empresarial, aunque no solamente, y consiste en mejorar lo que existe, aportando nuevas opciones para beneficio en general de los consumidores, pero también de los ciudadanos, sobre todo a partir de lo que quiero comentar, ayudándonos, como ya lo cité en algún momento y luego lo vamos a volver a citar más hacia el final, del profesor Francisco Alburquerque, más cariñosamente conocido por nosotros como Paco Alburquerque, que plantea 3 tipologías de innovación vinculadas unas a lo tecnológico y ambiental, innovaciones de gestión y organización, e innovaciones sociales, laborales e institucionales. Respecto de las primeras, tenemos la de proceso, la de producto. Las primeras tienen que ver más con cuestiones intangibles como mejoras de la línea de producción, control de calidad, informatización, ecoeficiencia, economía circular, producción limpia, producción ecológica, etc. Y de producto, asociado en general más a lo tangible, cuando hablamos de nuevos materiales, de mejoras de diseño, de la diversificación de productos, de la creación de marca para los productos locales, etcétera, etcétera. Después están, y acá es donde quiero poner el foco, por el espíritu de la presentación, las mejoras que tiene, las innovaciones de gestión y de organización que tienen que ver con el trabajar en la flexibilidad y eficiencia productiva, en el fomento de la creatividad, importante en materia del enfoque del desarrollo territorial, la calificación o fortalecimiento de los recursos humanos, tanto en materia de emprendimiento o empresas, pero también en términos organizacionales e institucionales, las mejoras en los procesos de trabajo, el acceso a la información, la relación con los proveedores, locales o extralocales, la mejora en la coordinación institucional de los programas nacionales o sectoriales. Aquí subrayo, porque voy a hablar de los espacios territoriales de organización institucional que en el Perú están tomando cuerpo en las iniciativas de agencias regionales de desarrollo, como sucede en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en México, en España, en Italia, en Francia, etc. Y finalmente, las vinculadas a lo social, laboral, institucional, promoviendo actividades innovadoras,
innovadoras, diálogo y protección social, mejora en las relaciones laborales, fomento a los empleos verdes, descentralización de decisiones sobre innovación, temática importante, esa concertación de los actores locales está asociada a la anterior, a lo que tiene que ver con innovación en gestión y organización. Pero en materia organizacional, de vuelta vamos a apelar a Alburquerque, y ligado a lo que mencionaba de las agencias regionales de desarrollo como espacios de articulación, hay una definición en este sentido que la voy a leer literal de Alburquerque, donde habla de la mejora en la coordinación institucional entre los distintos niveles territoriales, central, intermedio y territorial o local, de las administraciones públicas como una condición necesaria para avanzar en el enfoque del desarrollo territorial. Esto es importantísimo, pero no es una condición determinante, como también señala en la definición Alburquerque. Se necesita impulsar una movilización interterritorial de actores amplios, vinculados a lo que se conoce como la 4 hélices, podríamos decir, además del sector público, el sector privado, la sociedad civil organizada, sector del conocimiento, la academia y otros, a fin de avanzar en la elaboración de iniciativas o estrategias de desarrollo económico innovador en el territorio. Ahora bien, hacer eso siempre lo intentamos hacer de alguna manera, de manera lineal, desde la mirada económica, ahora decimos desde un enfoque pluridisciplinar, holístico, integral, pero hay márgenes de maniobra para esto a tener en cuenta. Y esta es una cuestión que hemos ido aprendiendo en la última década, y hay este planteo de la economía de la donuts o de la rosquilla, de Kate Raworth, que señala en su tesis, digamos, un margen de acción para llevar adelante este tipo de iniciativas que a nosotros nos parece pertinente como referencia, que hay un piso donde hay que asegurar resolver algunas deficiencias como fundamento social que tienen que ver con la salud, con la alimentación, con la nutrición, con el trabajo, con la igualdad de género, con el acceso a la vivienda, con el acceso a la energía, etcétera, etcétera, como para que nuestras agendas en las iniciativas de desarrollo territorial tengan esa base asegurada y podamos desarrollarnos, pero con un techo ecológico que no podemos perforar para asegurar los recursos a las generaciones por venir, para que el cambio climático lo podamos resolver atemperándolo, para que los océanos no se acidifiquen, para que no sigamos contaminando de manera química y no solo, para que no malusemos el agua, para que reduzcamos la capa de ozono, etcétera, etcétera. Entonces, figurada o en una ejemplificación figurativa como una donuts, tenemos un piso y un techo como un margen de maniobra en las iniciativas de desarrollo territorial. O sea, además de que no es lineal, además de que no es solo económico, sino que tenemos un margen de acción acotado a ese techo y piso como propone la autora. Algunas cuestiones que son del trabajo con Mesopartner en el recorrido del proceso que estamos apoyando con nuestra consultoría para la generación y el impulso a la red de agencias regionales de desarrollo en el Perú. No voy a entrar muy profundamente, primero porque no tenemos tiempo y segundo porque además estamos en proceso de sistematización de la documentación, pero sí quiero hacer algunos señalamientos muy breves y muy rápidos. O sea, desarrollo territorial no es sinónimo de cadena productiva y de valor. Las agencias no son sinónimo las agencias de desarrollo no son sinónimos de gestionar la cadena. Las cadenas es importante en función de poder generar el desarrollo desde una mirada económica, productiva y no sola, pero las cadenas requieren ser gestionadas, identificadas, priorizadas y gestionadas desde una nueva mirada de la competitividad. No solo una competitividad económica por precio o por calidad de producto, sin mirar más ampliamente cómo es la economía de la rosquilla. Las cadenas tienen que ser miradas de cómo contribuyen a los
objetivos de desarrollo sostenible al 2030, ahora vamos a hacer alguna mención a eso. Las cadenas deben contemplar el enfoque de género, la multiculturalidad, deben contemplar la mirada ambiental. Y la verdad, debemos decir, en el recorrido que hemos hecho por las regiones del Perú, nos cuesta identificar cadenas que estén pensadas de manera circular, o sea, que se piensen y se gestionen a partir de qué hacemos con los residuos generados en los distintos eslabonamientos. Nos cuesta ver el enfoque de género en las cadenas, nos cuesta ver el abordaje pluri o multi o intercultural. Otra cuestión en estos procesos que es importante ver, sobre todo a partir de la cachetada sanitaria que nos deja la pandemia, es que el proceso sea sostenible en el tiempo, en términos de duración y también en términos sanitarios y ambientales, pero también resiliente. Y para eso tenemos que cambiar la forma de gestionar y de hacer. Y como dice nuestro amigo Alberto, si buscamos resultados distintos no debemos hacer siempre lo mismo. También eso es innovación. Debemos cambiar la forma de producir, la forma de gestionar, la forma de organizar. Y la resiliencia no es solo reaccionar a partir de que la jarra se nos volcó y se derramó el líquido. Una situación ex post, sino que la resiliencia personal, humana y también territorial es ex ante también. O sea, como dice la frase, es la capacidad de adaptarse y recuperarse de manera oportuna y eficaz que un territorio posee cuando se encuentran expuestos a una amenaza o afectados por un desastre, un sismo, una inundación, el fenómeno del niño costero, la que sea. Esa capacidad incluye la preparación. O sea, si nosotros sabemos que vivimos en una zona sísmica, si nosotros sabemos que vivimos en una zona de cambio climático, si nosotros sabemos que puede venir algún mal X, debemos trabajar antes para que cuando eso suceda, atemperemos los efectos y el resultado. O sea, esa capacidad a adquirir incluye la preparación, la reducción de los riesgos, la preservación, la restauración y la reconstrucción de sus estructuras y funciones básicas. Entonces, de vuelta, cuando pensamos en resiliencia territorial, como parte también del enfoque, tenemos que pensar más allá de la competitividad tradicionalmente instituida. Insisto, la competitividad por la competitividad misma, mirada de manera lineal, por precio, por calidad, sin tener en cuenta el impacto que generamos a partir de ellos. Para eso necesitamos pensarla con referencia a algunos parámetros, indicadores, etc. Los ODS son una referencia importante. Recordemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados o pactados en el marco de Naciones Unidas. Los países acordamos que a 2030, o sea, mañana, debemos llegar con el cumplimiento de 17 objetivos que tienen que ver con la contaminación, con el hambre, con el empleo, con las alianzas para el desarrollo, que es el objetivo 17 que aparagua a todos los demás, y ese siempre lo tenemos como referencia quienes trabajamos en desarrollo territorial, porque justamente las alianzas para el desarrollo tienen que ver con las redes, tienen que ver con esta nueva forma de gestionar el territorio. La informalidad es un llamador respecto a una de las cosas que debemos hacer. Otra de las cuestiones tiene que ver con la coherencia territorial. Eso también es del trabajo que estamos haciendo con Mesoparren y el impulso a la red de agencias regionales de desarrollo en el Perú. La política nacional de desarrollo territorial, o sea, tiene que haber una política nacional de desarrollo territorial con flexibilidad suficiente para ser pensada de manera situada. De nada sirve que un funcionario en Buenos Aires con muchos títulos internacionales piense en una política de desarrollo territorial sin contemplar que sea flexible para que pueda cuadrar y adecuarse perfectamente al noroeste argentino o a la Patagonia, o en el caso peruano,
si lo situamos en Lima, ese funcionario, como sucede habitualmente, pensar en Piura, en Apurímac, en San Martín, o en Huancavelica, es absolutamente distinto. Por lo tanto, esa política nacional de desarrollo territorial tiene que ser dúctil, tiene que ser flexible, tiene que adecuarse a los territorios. Debemos trabajar en fortalecer el enfoque para superar la fragmentación institucional. Esto que sucede que no dialogamos en los territorios y que la universidad va por un lado, el gobierno regional va por el otro, el sector privado va por el otro, y malgastamos los recursos, no los ecualizamos, no sintonizamos las acciones que tenemos que sintonizar en función de que el desarrollo se produzca en el lugar y beneficie y dé capilaridad territorial para que las personas puedan ir mejorando su condición de vida. Y la otra cuestión, las otras dos cuestiones tienen que ver con que a veces se replica el centralismo de Lima o de Buenos Aires en las regiones o en las provincias. O sea, esta conducta que muchas veces le endilgamos a los gobiernos porteños, ya sea en Buenos Aires o en Lima, son ejemplos que me quedan cómodos por conocer ambos países, también se replican en las regiones, o hay una propensión a esa inercia, ¿verdad?, que debemos quebrar, que debemos trabajar porque eso no suceda. Y una forma de hacerlos es pugnando por un aprendizaje más horizontal en el intercambio de lo que serían las agencias, lo que son las agencias en Argentina, lo que van a hacer en el Perú, y aprender de ese intercambio. O sea, no busquemos el aprendizaje en Europa solamente, que está bueno, digamos, que puede ser inspirador, pero en Perú, al interior de Perú, en Argentina, al interior de Perú, de Argentina, hay cosas interesantes para aprender, poner en diálogo a los actores que llevan adelante esas agendas y que puedan de alguna manera adecuarlas a sus lugares. Voy a intentar contar dos casos en ese sentido. Finalmente, para esta parte, que tiene que ver más con algún contenido de marco teórico, y no tanto, de extensión, me preguntaba, digamos, qué hacer para que esos procesos sean sostenibles. O sea, qué cosas puedo compartirles a ustedes como para tener en cuenta en materia de sostenibilidad. Y se me ocurrió pensarlas, hacia el final voy a hacer una reflexión y hacer un paralelismo que muchas veces suelo hacer con el deporte, si se trata de un desafío olímpico esto. Ustedes saben que en el contexto del lenguaje y del accionar de las Olimpiadas son los espacios que median entre un Juego Olímpico y el otro. Ahora estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio, venimos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y esos 4-5 años por la pandemia es el periodo de tiempo de preparación. Bueno, de preparación para tener una mejor performance en el juego por venir, ¿verdad? En materia de desarrollo territorial también hay que prepararse, digamos, y la preparación tiene que ver con no copiar y pegar, como dice ahí en uno de los raviolitos, sino también con aprender y aprendiendo haciendo un camino propio. O sea, cada territorio es distinto, por lo tanto copiar y pegar no sirve. O sea, puede servir de inspiración. Que me gusta hablar más de casos inspiradores que de casos de éxito. No creo tanto en eso. Y hay que trabajar en materia de comunicación, porque muchas veces no está claro qué decimos cuando hablamos de una agencia regional de desarrollo, qué es el enfoque del desarrollo territorial. Desde este ámbito académico, tenemos nosotros la responsabilidad de hacer un esfuerzo en ese sentido. A veces se ve como una cosa abstracta. Ya, pensar el desarrollo es pensar efectivamente el largo plazo, construir un escenario donde converger a partir de definir un estado situacional o diagnóstico a dónde apuntar. Pero ese recorrido suele ser muy largo, y además, de vuelta a las Olimpiadas, para llegar a los 4 años de los Juegos Olímpicos, hay un proceso en el medio sobre el cual hay que mantener la atención alta, y hay que intentar implementar algunas acciones, algunas actividades que nosotros llamamos victorias tempranas, que sirvan para que en ese recorrido podamos ir ganando adeptos
y alimentar ese escenario que no se cristaliza al cabo de un largo plazo, sino que se va cristalizando con el recorrido, pero hay que exhibirlo como tal, para lo cual hay que aprender, hay que dialogar, hay que intercambiar y hay que plantear una agenda situada. Algunos aprendizajes los tenemos cerca en el territorio, nosotros tenemos la costumbre de mirar afuera, en Argentina, en Perú, pero adentro hay cosas para aprender. A veces no las vemos porque están cerca, o las minimizamos, o las subestimamos. Entonces hay que amalgamar entre los aprendizajes endógenos e internos y los externos. Para los externos, estas redes deberían tener una suerte de cancillería de la red, sea una agencia o lo que sea, un territorio, para ir a ver qué me sirve poner en diálogo y tratar de incorporarlo en el territorio. Hay que incorporar dimensiones que no están presentes en el desarrollo, como las de ambiente y la de género, la de interculturalidad, salvo excepciones, insisto. Hay que pensar en una nueva competitividad, hay que salir o ir saliendo de la mirada lineal hacia una mirada más circular, más en red, más compleja. La referencia de los objetivos de desarrollo sostenible es válida a los efectos de pensar una agenda en esa clave, y pensar más en responsabilidad social territorial que no solo en responsabilidad social empresaria, digamos, donde las empresas deberían implicarse en una agenda, pero la agenda tiene que estar, porque si no, no podemos invitar al sector privado a que se sume a esa agenda si no la construimos, y esa construcción tiene que ser plural. Bueno, saliendo de la dureza del marco teórico, vamos a un caso. En esa apoyatura que estamos haciendo a ese programa de la PCM con la cooperación europea y la empresa Mesopartner, hicimos hace muy poquito, alguno de ustedes quizás haya estado, un ciclo de seminarios o de webinares sobre casos de agencias de desarrollo en el mundo. Yo apelé al caso de Tandil, que se presentó en esa jornada, voy a decir 2 o 3 cositas, pero para que veamos qué significa innovar en toda su dimensión. Tandil, digamos, es una región en el centro de la provincia de Buenos Aires, que al igual que gran parte de la provincia de Buenos Aires y de Argentina, ha recibido migrantes con algunos saberes importantes, con algún know-how, en este caso productivo, de Italia, del País Vasco, de España, por ejemplo, en materia de factura de chacinados de cerdos o de quesos. Pero bueno, Tandil no se diferenciaba de Olavarría o de Mar del Plata o de Bahía Blanca. En todos los lugares había gente que hacía ese tipo de cuestiones. Lo que hizo la innovación de la Agencia de Desarrollo fue organizar a los productores, organizar a la universidad, organizar al sector privado, al sector público, normativo, para que ese saber hacer pudiese tener una diferencia respecto de la región toda a partir de una forma de producir un producto, en este caso alimenticio, como es un salame o un queso, y a partir de la mejora genética de los rodeos de los cerdos del lugar, a partir de seguir protocolos bromatológicos y de manufactura alimenticia, y de empaque y producción, esa trazabilidad, sistematizarla en un protocolo, darle los protocolos de aprobación correspondiente y adquirir y terminar con un sello, que es la denominación de origen Tandil, como ven allí en ese emblema a la izquierda, de los productos que fueron realizados de esa manera. Y ese producto se vende en el territorio y fuera de él y es buscado, porque en Argentina sabemos que los mejores salames y los mejores quesos de esa tipología tienen esa marca y están resguardados bajo ese sello. Esa tarea, esa innovación organizacional, sinergética, institucional, normativa, llevó 10 años construirla. Y es producto de un pacto plurinstitucional de la cuádruple hélice de esa región de Argentina, a partir de dialogar, aprender, relacionarse, gestionar sus conflictos y poder llegar a ese producto final. Esta semana, Tandil también fue noticia a partir de una estrategia, o sea, un plan estratégico que tuvo ese territorio para generar
un polo informático vinculado a un clúster de la industria del software que lideró la Universidad Nacional del Centro, que tiene sede en Tandil, allí en la provincia de Buenos Aires, y de la cual han ido emergiendo algunos casos destacados y algún unicornio, digamos. ¿Y cómo pudieron llevar adelante eso? De vuelta, es un proceso que ya lleva unos 12 años, donde, liderado en este caso por la academia, por la universidad, sus institutos de investigación y desarrollo, el municipio, el gobierno provincial y el sector privado, organizaron un circuito virtuoso, digamos, como para que se pudiese desarrollar ese polo allí. Tandil además es muy conocido por su ambiente bucólico, su serranía, su lago, o sea, es un lugar además muy atractivo, dotado por la naturaleza, pero sobre todo organizado por el hombre a partir de esa innovación organizacional vinculada al enfoque del desarrollo territorial. No tengo tiempo para detenerme mucho aquí, pero pueden googlear, pueden buscar esta nota en el diario La Nación de Argentina como para poder enterarse, y el ponente que estuvo en ese ciclo de webinarios, Pedro Spondaburu, el doctor Pedro Spondaburu, fue presidente de la Agencia de Desarrollo de Tandil, fue secretario de Desarrollo y es profesor en nuestra maestría en Desarrollo Territorial en la UTN en Buenos Aires, y por ahí podemos recomendárselo a Marcela para que lo invite en algún momento a dar clases o a dar alguna charla en la maestría de Gerencia Social, en la mención Desarrollo Económico Local. Bien, vayamos ahora al multinivel, digamos, volvamos del caso digamos, bueno, está bien, fuimos del marco teórico, pasamos a un caso con 2 ejemplificaciones. Bueno, ¿cómo en el multinivel se puede organizar y hacer virtuoso, digamos, recursos, políticas que están sueltas por ahí para que de alguna manera puedan tener capilaridad territorial? Entonces, bueno, esta figura tiene en el nivel superior el ámbito nacional e internacional, y en el nivel inferior el ámbito regional o provincial en Argentina y local, donde en la parte de arriba ustedes ven las políticas que emergen de los ministerios nacionales o de los servicios internacionales, la cooperación internacional, que intentamos gestionar para colectarla a través de un embudo en el territorio. Esa gestión la tiene que hacer alguien, o la hacen muchos de manera individual, y eso pierde efecto, o la hace un ente o una plataforma o un vínculo que las conjugue en base a una agenda, y que eso le pueda dar fortalecimiento al ecosistema regional del desarrollo, como hizo Tandil, donde el sector público provincial, municipal, las instituciones privadas, la academia, o sea, las universidades, los centros de estudio, los institutos de investigación, desarrollo, innovación, ambiente, la red de servicios propios, trabajan en conjunto hacia una nueva competitividad que permita la innovación territorial. Y de lo que sucede en el territorio, podemos hacer la vuelta hacia arriba, a través del multinivel, hacia el nivel central, para incidir en el diseño de política. Porque si yo soy fuerte, como en el caso de Tandil, porque pude trabajar y hacer algo, yo puedo reclamar en una agenda multisectorial y actoral en el territorio para que los ministerios diseñen política en función de por dónde va mi camino, por dónde va mi agenda, ¿verdad? Gano peso específico desde el territorio hacia arriba, y por ende debo ser contemplado. Bien, estamos ya pasados de hora. Bueno, voy a hacer muy, muy rápido. Esto es, bueno, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Lo voy a desplegar rápido. Esto también es de Alburquerque, bueno, y algún bocadillo mío, que tiene que ver con que, en general, siempre con la aclaración de que cada territorio es un mundo, cada territorio tiene sus particularidades, uno debe hacer este recorrido animando actores y movilizando actores en el territorio, sensibilizándolo, construyendo confianza a partir de fortalecerlo. Es muy importante el rol nuestro en la academia, en las universidades, y no solo, para fortalecer a las redes de actores en los territorios. Actores más
capacitados, más formados, más fortalecidos, mejoran su diálogo y por ende mejoran su toma de acuerdos, ¿verdad? Debemos saber dónde estamos parados para tomar decisiones, por lo tanto, en ese camino, la definición del estado situacional, la identificación de problemas, el escenario a seguir, la identificación de las tramas productivas es importante, y establecer espacios de diálogo, mesas de trabajo, donde podamos construir y compartir información, sistemas de información territorial, identificar cadenas productivas, redes empresariales, vincularnos con espacios donde haya empleabilidad, a partir de involucrar en la toma de decisiones a la mayor cantidad de actores que podamos, a partir de algunas metodologías de taller para hacerlos participativos y tomar acuerdos en un marco más democrático. Producto de eso debería emerger un pacto territorial a través de un foro que pueda tener el espacio corpóreo institucional de una agencia de desarrollo donde esas 4 hélices estén representadas trabajando. Y a partir de allí, tener un sistema de innovación territorial con una cartera de programas y proyectos que cubra una estrategia definida o territorialmente definida en un espacio de gobernanza compartida, es decir, que sea una gobernanza territorial compartida. Entonces, ¿se trata de vuelta de un desafío olímpico o de un Uber para el desarrollo territorial? Porque en realidad alguna vez hemos jugado con esto de que, bueno, poner en valor los recursos del territorio hay que organizarlos a través de una herramienta como es el Uber, la inteligencia, en este caso territorial. Es una forma caricaturesca de citarlo. A mí me parece que hay que prepararse, hay que transpirar, hay que tener capitales para poner en valor. Por eso el juego casi de dibujo de lo que es un desafío olímpico me gustó, y el desafío olímpico propende a poder ir llevando en ese tránsito la antorcha. Nosotros somos de tránsito, podemos estar en una institución en un momento determinado, pero lo que vale es el territorio y las personas que viven en ese lugar. Entonces, la antorcha y los anillos olímpicos tienen que ver con estas cosas, con trabajar en resiliencia, con trabajar la cadena productiva y de valor en términos de una nueva competitividad, gestionar el proceso desde la planificación con innovación, que el concepto de agencia tenga estos elementos amplios de concertación público-privada, sociedad civil organizada, academia, y que lo podamos hacer en un marco de coherencia territorial. Ese sería el desafío olímpico. En realidad es nuestro desafío de vida, por una vida mejor para las personas a las que nos debemos, que son las que viven en cada uno de nuestros territorios. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Ahí tienen mi correo electrónico. Profesor Sergio, muchísimas gracias. Gracias por esta ponencia. En este momento podemos abrir un espacio para las preguntas. Si gustan, por favor, hacer una pregunta, hay que usar la herramienta de levantar la mano y les damos pase para abrir el micrófono. O en todo caso también por el chat pueden enviarnos sus preguntas. Pueden ser comentarios o intervenciones, reflexiones, Sí, también no hace falta que pregunten. Si hay preguntas, bienvenidas. Adelante, Anely. Buenas noches. Ay, perdón, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Buenas noches, perfectamente. Ya, perfecto. Profesor, muchísimas gracias. Sumamente interesante lo que usted ha expuesto. Yo trabajo bastante en proyectos de desarrollo a nivel local, y siempre es una preocupación la manera de cómo llegar a articular los diferentes esfuerzos en forma tanto, digamos, regional, horizontal, como con los diferentes sectores que son los que tienen más recursos, ¿no?
Entonces, es para mí muy interesante lo que he escuchado porque nos ayuda a hacer también propuestas desde el espacio donde cada uno trabaja para poder generar sinergias, procesos de cogestión, involucrar a la población, a las empresas, al Estado, en propuestas que sean sostenibles, ¿no? Lo que me preocupa es esta cuestión de la circularidad. O sea, cómo lograr una circularidad en economías que no están acostumbradas a eso, ¿no? ¿Qué pasos o qué procesos seguir para que se piense en un desarrollo que beneficie a todos y que toque diferentes ámbitos, necesidades, proyectos a partir de los propios recursos? Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Aneli, por la pregunta. No sé, Macarena, si voy respondiendo una a una o esperamos algunas más. Como Como guste, tú profesor. digas. ¿Desea responder ahora? Tenemos otro participante. Respondo rápidamente. Primero, acuerdo. bueno, por supuesto comparto la preocupación de la colega, como fui intentando expresar en mi recorrido. El desafío de cómo articular esos esfuerzos es un desafío continuo, debe ser continuo y constante, y además, digamos, debe tener especificidad territorial, porque digamos, la articulación de esfuerzos tienen por detrás a personas que tienen más o menos recursos o distinta tipología de recursos en los territorios. Identificar, digamos, solamente a través de un mapa de actores no alcanza, sino que hay que identificar un poquito más, saber qué se esconde detrás, cuál es la característica de cada uno de los actores para ponerlos a conjugar esos esfuerzos. A veces nosotros hacemos el juego incremental de la convocatoria de actores, porque hay actores que por ahí no solo no les interesa participar, sino que participan para embromar, para no usar una mala palabra, digamos, ¿no? Entonces, hay algunas técnicas vinculadas a ese tema para poder articular mejor los esfuerzos. Nosotros le llamamos ir a por el agente, no solo por el actor. Que el agente tiene determinadas características, hablábamos de resiliencia, es una de ellas, empatía, inteligencia emocional, capacidad de comunicación, etc. Respecto al tema y eso es vital luego para la cogestión, digamos, poder ir ganando adeptos en ese sentido territorialmente, ir ganando agentes que nos ayuden a expandir la agenda, es una condición muy importante para una agenda de desarrollo territorial. Respecto al tema del abordaje circular de la economía, hay que comunicarlo primero. O sea, una de las maneras es instalando el tema, haciendo foros, seminarios, webinares, lo que sea, trayendo especialistas a discutir, hacer un poco esto que estamos haciendo aquí entre todos, ya reflexionando sobre algunas cuestiones que nos preocupan, intercambiando aprendizajes, viendo cómo lo hicieron en algún lugar para que eso sirva como fuente de inspiración y poder adecuarlo, adaptarlo al territorio donde uno trabaja, donde uno vive, donde a uno le duele la tierra del lugar. La manera es esa, en principio trayendo gente que nos ayude a alumbrar el camino, que nos haga ver mejor. Eso diría a Aneli. No sé quién sigue. Gracias, profesor. Le damos la palabra a Cristian Coila. Sí, escuchamos. Muchas gracias, Macarena. Profesor, muy buenas noches. Saludos desde Tacna, Perú. Mi pregunta es, desde CEPAL se habla mucho sobre la planificación para el desarrollo, sobre cómo podemos territorializar los ODS. Sin embargo, ¿existe algún ODS en especial que es muy importante, un ODS o más ODS, que sean muy importantes para este desarrollo territorial?
Y también recabando, ¿no? A CEPAL nuevamente, ellos mencionan que utilizar el gobierno abierto surge como un catalizador de los ODS. ¿Qué opina usted acerca de eso? Bien. No retuve su nombre, ¿Patricio? Lo escuché mal. Cristian Coila. Cristian. Ah, bien. Cristian. De Tacna. Linda su tierra. Pero lo primero que quiero decir es que no pertenezco a CEPAL. Sí, he colaborado y colaboro cada tanto con CEPAL, en particular con el ILPES, con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que es una división de la CEPAL. Tengo muchos amigos ahí en CEPAL. A ver, quiero ser consecuente con lo que dije respecto de los ODS. Los ODS son todos importantes, como todos ustedes saben. Ahora, decir cuál es más importante para un territorio, habría que ver a dónde nos situamos, ¿verdad? Porque en un territorio, por ejemplo, donde hay escasez de agua, lo que tenga que ver con esa temática va a ser, no sé si determinante, pero sí muy importante o fundamental. Ahora bien, hay un ODS que tiene que ver con las alianzas y que nosotros lo sentimos cercanos al desarrollo territorial, que es el ODS 17, digamos, el ODS que habla de las alianzas para el desarrollo. Algunos de nosotros lo consideramos como aparaguador o que le da cobertura a los demás, porque a partir de construir en conjunto, en red, de tener una suerte de alianza para poner en valor y gestionar los demás, consideramos que es una condición necesaria, no determinante, pero sí necesaria para poder abordar los demás. Vuelvo a decir, como lo decía alguna de las filminas, pensando situado, o sea, insisto, no es lo mismo la gestión y el abordaje de los ODS en Puno que en Piura, digamos, ¿verdad? Entonces, allí algunos caminos ya están quizás desarrollados y avanzados para alcanzar el indicador que corresponda, y en otros estamos en cero o en -10, como pasa en muchos lugares. Gracias por la pregunta, Cristian. Gracias, profesor. ¿Alguien? Le damos la palabra a Raúl Pasco. Muy buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Un placer saludarlo. Yo soy docente de la maestría en gerencia social también. Y es un gusto compartir este espacio y escuchar tan interesante presentación. Por mi parte, yo quisiera abordar entre comentarios y consultas 3 puntos que me parecen importantes. Uno está desarrollado con ciertos esfuerzos que ya desde hace buen tiempo vienen desarrollándose en materia de modelos de gestión del desarrollo territorial. En segundo lugar, ver un poco el concepto de responsabilidad social territorial, que me parece un concepto innovador. Y finalmente ver cuál puede ser la contribución desde la universidad a esos esfuerzos en materia de desarrollo territorial, porque sabemos de que hay restricciones aún en la aplicación práctica del abordaje o del acercamiento entre la universidad en general y los territorios. Sobre el primer punto, lo que yo he visto es de que hay experiencias interesantes donde incluso desde el sector privado se han promovido espacios y mecanismos de desarrollo territorial bajo la denominación de espacios de desarrollo multiactor. Básicamente la interacción de organizaciones de diversa índole en un territorio determinado y que generalmente abordan las cosas basándose en todos los instrumentos de gestión de la planificación para el desarrollo, como los planes de desarrollo regional o de desarrollo municipal local. Plantean modelos o, digamos, mecanismos de desarrollo a nivel sectorial, y donde establecen espacios de diálogo, de comunicación, de formulación de propuestas, pero como que en el camino, siendo tan interesantes las propuestas, hay algún elemento que distorsiona el logro de esos objetivos e intereses, y algunos de esos están relacionados mucho con la capacidad de los gobernantes o los líderes locales para tener esa mirada global y orientada al desarrollo del territorio más que a las cuestiones específicas y puntuales. Obviamente,
desde otros actores también se ven esas restricciones. Entonces, como que el interés particular es un factor crítico que va en contra del objetivo más global o más un objetivo a largo plazo que puede darse a nivel del territorio. Ese es un punto, ¿no? Entonces, por en esa parte me gustaría consultarle, dada la experiencia y el trabajo que usted ha venido desarrollando, si también ha visto situaciones como esa y en todo caso, qué experiencias hay de abordaje a resolver esas fricciones en términos de un objetivo común. En segundo lugar, hablaba usted de la importancia de abordar el desarrollo territorial como bajo un enfoque de responsabilidad social territorial. Creo que está muy ligado con lo anterior en el sentido en que las organizaciones en su conjunto y no solo las empresas privadas, porque como sabemos hay una distorsión del concepto y muchas veces se habla de la responsabilidad social solo como un tema o un problema que deben resolver las empresas, pero la ISO 26000 de la responsabilidad social nos dice que esa es una perspectiva que toda organización, al margen de su tamaño, su localización, su giro de negocio, tiene que manejarse si quiere sobrevivir en el tiempo a futuro y mantenerse sostenible como organización. Entonces, en ese lado, por ejemplo, yo quiero abordar, hablando de responsabilidad social, el tema de la responsabilidad social universitaria. En el caso de Perú, tenemos una ley universitaria que tiene un capítulo específico sobre la responsabilidad social universitaria, en el marco de la ley de la Universidad Peruana. Entonces ahí nos dan pistas y hay experiencias a nivel de América Latina, de un conjunto de universidades que están trabajando el tema y están pensando de que hay que ir más allá del clásico concepto de la función de la extensión universitaria, que era un tema muy típico, pero que se limitaba a acciones filantrópicas o de corto plazo para dar la mirada y el salto de la universidad, más bien contribuyendo a especies y a procesos de desarrollo más amplios y más sostenibles y de mayor impacto. En ese sentido, ¿qué tendríamos como limitaciones o debilidades o puntos de estrategia que manejar para revertir y darle un papel más relevante a la universidad y que sea más visto como un actor que sí contribuye más que un poco contribuyendo desde lo académica y dentro del aula? Para concluir, solamente quisiera preguntarle si en ese marco qué contribuciones o qué en el marco de lo que serían contribuciones de la universidad desde una mirada académica, creando conocimiento nuevo a partir de vacíos de conocimiento que podamos podamos haber encontrado hasta el momento, cómo plantear nuevas formas o nuevos modelos de gestión. Creo que lo que ustedes están planteando en esta consultoría apunta a eso. Pero ¿qué vacíos teóricos encontramos en materia de desarrollo territorial y de gestión estratégica para el desarrollo territorial, por ejemplo? Porque sería muy interesante plantear propuestas de investigación que vayan a decir, bueno, esta es la situación de la literatura en el campo del desarrollo territorial en general y del desarrollo humano sostenible, pero con énfasis en lo primero, y qué vacíos podrían ayudar para que desde la universidad se puedan plantear como líneas o temas de investigación en esa perspectiva. Eso, doctor, disculpe lo amplio de de mi conversación, pero le voy a agradecer mucho por sus opiniones y respuestas. Gracias. Gracias, Raúl. Estimado colega, tendría para una ponencia más con tan lindos temas y desafíos. Voy a tratar de resumir algunas cosas. Muy interesante, todos los temas planteados son muy interesantes. Voy a arrancar por el tema del rol de la universidad y en relación con el territorio, los temas vinculados a la investigación y alguna cuestión derivada, y trataré de ir encadenando lo demás. A ver, a mí, yo soy... Voy a tomar una frase para ayudarme de Sergio Boissier, profesor, economista regionalista chileno, que fue profesor mío y que siempre decía, cercanía no es lo mismo que proximidad. Suelo repetirlo, porque a mí me parece que ilustra muy claramente muchas cosas en el territorio cuando intentamos poner en valor a distintas organizaciones en función de una agenda a construir. Y lo que yo siento, ahora por suerte eso está cambiando, pero que durante mucho tiempo la universidad como entidad, por lo menos en mi país, se miraba
el ombligo o miraba hacia adentro, ¿no? El ámbito, y al ámbito o al espacio de confort de los investigadores, de los profesores, les costaba mucho salir a terreno y intercambiar conocimiento, no solo llevar conocimiento, sino buscar conocimiento en el territorio para tipificarlo, para sistematizarlo. Y a mí me parece que en las iniciativas de desarrollo territorial, a partir de este enfoque, es vital que la academia tenga un rol, una actitud mucho más próxima que no solo cercana, ¿no? Mucho más próxima en el tema de construir. Uno de los puntos que usted señalaba justamente es el tema de investigación. Hace no muchos días atrás me tocó ir a un lugar de Argentina, justamente convocado por una agencia de desarrollo, íbamos con un equipo de nuestra universidad, porque nos pedían un asesoramiento, y a mí me llamó la atención porque había una universidad en el territorio. Entonces hablaban de las cuestiones que tenían que ver con las tramas productivas y el desarrollo desde la mirada económica exclusivamente. Entonces mi pregunta, o nuestra pregunta fue, bueno, ¿cuáles son las tesis que están saliendo de la universidad vinculadas a la temática que plantea la agencia? Y había sentado un señor de la universidad, de esa universidad allí. Y la respuesta fue, te voy a averiguar y después te cuento. Entonces, no hizo falta ningún otro dato más, digamos. Si ese señor estaba sentado en la mesa de la agencia de desarrollo, donde estaban los representantes de la cuádruple hélice, en una agencia de desarrollo que tiene ya un recorrido importante, y no sabe cuál es la emisión de las tesis, de los documentos de tesis que la universidad, a través de sus maestrandos o magíster en ese caso, o especialistas, están pariendo, lo están haciendo no de cara al territorio, sino de espalda al territorio en ese sentido. Bueno, de eso hay mucho. También debo decir que, tomando algunos indicadores, en Argentina, que por varias razones es donde más conozco, la oferta académica de extensión, de investigación en temas de desarrollo territorial ha ido creciendo en los últimos 20 años. Hay un trabajo muy interesante, un trabajo de una magíster ahora, que hizo hará 4 o 5 años atrás, de cómo evolucionó la oferta de diplomados, maestrías, especializaciones, doctorados y los trabajos de investigación en ese sentido. Bueno, hay una red de universidades que trabajan los temas de desarrollo territorial y hay algunos institutos que están trabajando esos temas. Pero veníamos del axioma de Boissier de cercanía y proximidad era igual, cuando en realidad hoy quizás por ahí se asocia más a sinónimos, y antes estaba roto ese puente, ¿verdad? Estaba la universidad cerca, como la de este señor, el caso que cuento, que sigue sucediendo eso, pero hay como una disociación. Respecto al tema de la responsabilidad social territorial, es muy incipiente algunas iniciativas que está viendo sobre esto de darle una vuelta al tema de la responsabilidad social empresaria, y que esta cuestión que algunas empresas hacen porque están obligados por normativa, las hagan en función de un fin superior, digamos, para decirlo de manera muy rudimentaria, en lugar de donar un par de ordenadores o de computadoras a una escuelita del lugar, o más cantidad, si se quiere, la implicación, digamos, de las empresas tenga que ver con un fin más importante en materia de desarrollo del territorio, y que esos recursos puedan alimentar procesos de este tipo. Recién estamos en una estancia muy embrionaria, en algún marco teórico muy elemental en esos temas, pero me parece que es importante reflexionar y trabajar sobre esa cuestión. En cuanto a lo de los espacios a los planes de desarrollo regional, sectorial, los espacios de diálogo que se generan allí para pugnar por agendas concertadas en los territorios, que son en definitiva planes del territorio y no planes de gobierno. Y respecto de la capacidad de los gobernantes,
ahí hay una tarea muy importante que tenemos desde los espacios académicos y no solo, de cómo trabajar en la mejora de las capacidades de los gobernantes en todos los niveles, porque eso, como insinué creo que en mi presentación, va a mejorar los diálogos, va a propender a mejorar lo que produzcamos a partir de las gestiones territoriales en clave de agenda, porque tenemos una dirigencia en América Latina a nivel gubernamental, pero no solo, que todavía carece de un montón de cualidades, para decirlo de manera elegante. Y allí, digamos, por otro lado, en materia de planificación estratégica del desarrollo territorial, hay mucho fracaso, digamos, mucho producto que ha ido a vía muerta, y muchas veces no tiene que ver la metodología ni la existencia o no de recursos, sino que tiene que ver más con las capacidades, la comunicación, el diálogo para que haya empoderamiento de esos procesos. Y allí hay una línea de investigación muy interesante que está llevando adelante el Instituto Praxis de nuestra universidad en Rafaela, Marcela los conoce, con un instituto vasco, el Instituto Orquestra de la Universidad del País Vasco, desarrollando, o sea, poniendo la mirada en los facilitadores de estos procesos. En los facilitadores son aquellas personas que de alguna manera tienen capacidades, algunas capacidades adquiridas y desarrolladas a partir de la investigación, para animar estos procesos, propender a sostenerlo y tratar de minimizar el riesgo de esos fracasos, aun cuando uno elige buena metodología, hace un buen mapa de actores y tiene recursos para llevar adelante esa iniciativa. Muchos procesos han fracasado porque no fueron bien animados, no fueron bien comunicados, no fueron bien facilitados. Y ahí, digamos, hay mucha experiencia y hay investigación también en ese sentido. Y estamos encontrando alguna luz en ese caminito. Bueno, diría eso para no ocupar tanto el espacio con mi devolución. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Le damos la palabra a Juan Carlos Banich. Muy buenas noches, muchas gracias, Macarena. Doctor Sergio Pérez, muchas gracias por la exposición muy interesante. Le estoy hablando desde la ciudad de Arequipa, al sur del Perú. Tengo una pregunta al respecto de los planes de desarrollo que se hacen con cierta temporalidad, pero enfocados al año 2030. La duda que a veces ocurre en la práctica es de que se convoca a la sociedad civil, se convoca a los gobiernos regionales, a los ministerios, a la academia, dentro de ellos la universidad, para preparar estos documentos a futuro. Pero muchas veces hemos visto con pena que este documento queda solamente en la teoría. ¿Cómo podemos hacer para llevarlo a la práctica? Una de las soluciones que nosotros estamos viendo o hemos visto por la experiencia tanto nacional e internacional es la creación de observatorios ciudadanos. ¿Qué hacen estos observatorios? Velan por el cumplimiento de todas estas variables o indicadores que queremos solucionar a futuro. No sé si es que esta le parece una buena alternativa para complementar, digamos, el trabajo del desarrollo territorial en la localidad. Muchas gracias. No, gracias, Juan Carlos, por la pregunta y por la apreciación. La primera que quiero, tiene dos partes la intervención. Una tiene que ver con la referencia temporal del escenario a imaginar o a construir, 2030. Y la otra tiene que ver más con la sostenibilidad del proceso, a partir de qué herramientas o de qué prerrogativas. Respecto del escenario 2030, hace un tiempo atrás tuvimos una discusión con unos colegas en el marco de una actividad de planificación de este tipo, y un señor de un territorio nos preguntaba si no habría que repensar los escenarios futuros tan largos. Bueno, el 2030 ahora no es tan largo, pero en ese momento no me acuerdo cuándo era, pero era un escenario como 15 años. Y la verdad que nos dejó pensando porque, digamos,
está bien que uno tiene que pensar un norte a seguir y por supuesto definir problemáticas, objetivos, para de alguna manera encolumnar los recursos y las acciones hacia algún lugar. Ahora bien, hay que, digamos, en el avance tecnológico, en el vértigo en el cual vivimos, en situaciones que irrumpen, que de manera imprevista irrumpen como la pandemia, esos escenarios quedan hechos trizas en función de esos cambios tan vertiginosos que están habiendo, ¿verdad? Entonces, una reflexión o invitación sería, bueno, pensemos si no hay que anteponer escenarios o hay que plantear escenarios de mediano término en función de cuestiones que pueden impactar en el territorio, que nos pueden dejar pedaleando en el aire, como dicen en mi barrio. La segunda cuestión, yo no sé si el observatorio, una mesa, un comité, un espacio, es la solución para plantear la sostenibilidad y asegurar que un proceso de planificación estratégica concertado territorial para la cogestión del desarrollo de un lugar quede en un anaquel o en un cajón o en una linda biblioteca, pero sí lo que sé es que hay que trabajar sobre la vacuna de la sostenibilidad. O sea, no sé si el observatorio sería muy aventurado de mi parte decirlo, porque no conozco la arquitectura de ese espacio, pero sí cuando uno ensaya un proceso de planificación, casi en el primer momento, más allá de definir diagnóstico y animación de actores, tiene que ir pensando la sostenibilidad. Y también, como dije en mi presentación, la sostenibilidad debe pensarse de manera situada. No me sirve pensar en Arequipa la sostenibilidad que se planteó en San Martín, en Tarapoto, digamos, porque responde, digamos, a una condición territorial específica. Sí puede ser, si ellos hicieron algún trabajo en ese sentido, un elemento de referencia o de inspiración, pero la mejor herramienta y la mejor innovación organizacional para pensar la sostenibilidad es la que se hace en el lugar con los actores del lugar. Ahora, la respuesta determinante es, hay que pensarla, porque muchos de estos procesos se mueren por no haber pensado la sostenibilidad, entre otras cosas. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, profesor. Adelante, profesora Marcela. Sergio, muchas gracias por la conferencia. Muy interesante. Al contrario, Quería gracias hacerte por la invitación. una consulta. Tú has Dime. hablado de del País Vasco. Exactamente, no tengo no creo que nos has dicho el lugar específico, pero que trabajan de manera coordinada con una serie de impulsadores o de personas que actúan para que pueda hacerse la coordinación, esta especie de vínculo, ¿no? Relación entre los diferentes, digamos, actores del territorio. ¿A qué tipo de profesionales te estás refiriendo? Mira, primero me refería al Instituto Orquestra de la Universidad de Deusto en el País Vasco, en San Sebastián. Yo la primera vez que fui a Europa, fui a un pueblito que se llama, pueblito con todo respeto dicho, que se llama Hondarribia, a 7 kilómetros de San Sebastián, en el País Vasco. Fue la primera vez que llegué allí, por una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, a aprender sobre desarrollo territorial. Éramos muy jóvenes, Marcela. Y la verdad que ahí empecé a escuché hablar por primera vez de sistemas de incubación de empresas, de planificación estratégica territorial, no planificación urbana y ese tipo de cuestiones. Y siempre me pareció una referencia inspiradora porque estuvieron a la vanguardia de estos temas. De hecho, en
la Garapen, que es así es el nombre en euskera, o el nombre en vasco, de la Red de Agencias de Desarrollo del País Vasco, fueron parte de los ponentes de estos seminarios que estuvimos organizando con Mesopartner y PCM en estos meses por atrás, porque fue una de las primeras redes que se constituyeron a partir de haber emergido agencias de desarrollo en el País Vasco fines de los 80, estamos hablando, digamos, fueron experiencias muy anticipadas para nosotros en el tiempo, ¿verdad? Pero en ese instituto, Miriam Larrea, que es una investigadora superior que trabaja con Pablo Costamagni, a quien conoces, en el caso del Instituto Praxis de la UTN en Rafaela, han estado investigando por qué se mueren muchos de estos procesos, y uno de los elementos importantes, determinantes, es el rol del facilitador o de los facilitadores en estos procesos. Quién es, cómo es, qué características tiene que tener, están de alguna manera planteadas en un par de documentos, por lo menos un par, hay algunos más, están en el observatorio del programa ConectaDel. Si ponen conectadel.org, al auditorio pueden encontrar allí algunos documentos de Pablo Costamagni y de Miriam Larrea sobre el rol del facilitador, pero en realidad no basta con tener, como vos decías, un buen mapa de actores, no basta con tener una buena metodología, no basta con tener el dinero, los recursos necesarios para una iniciativa de desarrollo territorial en clave de planificación o de construir una agenda. Hay algunos talones de Aquiles que hemos ido descubriendo, y uno de los talones de Aquiles es cómo animar esos procesos. Cómo animar esos procesos significa, bueno, convocamos a todos, convocamos a una parte. ¿Qué perfil tienen que tener esos actores? ¿Deben ser algo más que actores? Nosotros consideramos que tienen que ser agentes. Bueno, ¿y quién lo anima? ¿Quién de alguna manera regula la llama, la energía de ese proceso? ¿Cuándo empezamos con tal cuestión? ¿Sensibilizamos más, menos? ¿Comunicamos hacia adentro de las estructuras primero y luego hacia afuera? Muchas veces, lo digo por tercera vez, muchas veces los sectores más reaccionarios están adentro de las organizaciones, sobre todo de las públicas y de gobierno. A mí me ha tocado en alguna manera, alguna vez ser funcionario público también. Y me costaba mucho más en la gestión convencer y animar a la tropa propia que por ahí a otros sectores del territorio. Y eso también ha sido aprendido con el correr del tiempo. Bueno, hoy está un poco más sistematizado e investigado, pero volviendo a tu pregunta y al planteo de los vascos, que entre otras cosas han arrojado luz en este tipo de cuestiones, la figura del facilitador es una figura muy importante a considerar, que también tiene lógica situada, o sea que hay que pensarlo en clave territorial, aunque en alguna ocasión, para mover la pelota o que se encienda la chispa, a veces hay mucho conflicto en el territorio y un facilitador externo puede ayudar a destrabar hasta tanto se genere esa confianza. Y la experiencia que tienes acá en el Perú en la creación de las agencias de desarrollo en diferentes departamentos, ¿has encontrado esa facilidad, esos facilitadores, perdón? ¿O es puro verbo o es pura teoría? No, hay de todo como en la viña del Señor, digamos. Hay capacidades en las regiones, en algunas regiones hay capacidades muy interesantes, y hay lugares donde está más verde la cosa, y por ahí a veces hasta desde adentro no se dan cuenta que está verde la cosa. Muchas veces pasa eso, no solo en el Perú, digamos, que uno cree que se la sabe toda y en realidad le falta un montón, y hay lugares donde se subestima la capacidad propia cuando realmente la tiene. Y una cosa que encontramos es que hay cosas para poner en valor que, como lo decía en la presentación, se salen a buscar afuera cuando adentro existen, digamos. Por ahí son pequeñas iniciativas
que están en un lugar, en una región del Perú, y que una región cercana, de vuelta, cercanía no es lo mismo que proximidad, ignora que existe. Y por ahí se van a Estados Unidos, Alemania, Suecia, Australia a buscar cosas parecidas, que hay un aprendizaje más cercano que puede ser inspirador y puede ayudar en ese tipo de cuestiones. Como todo proceso, es un proceso largo. La historia, digamos, de este proceso, que yo lo miro con mucho interés, es que en general las redes, perdón, las agencias nacen territorialmente, nacen de manera endógena y después se construye una red. Acá hay un ejercicio de parición en conjunto, y lo cual a nosotros nos resulta muy curioso y lo estamos siguiendo también con atención. Lo vamos a discutir en tu maestría, ahora cuando me toque dar clases en septiembre, creo que me toca septiembre, octubre, si no recuerdo mal. Vamos a ver si tenemos alguna discusión en ese sentido con los alumnos, porque ya vamos a haber parido algunos documentos que me gustaría poder tironearlos en esa ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, profesor Sergio. Tenemos unas preguntas que hayan hecho llegar a través del chat. Le voy a leer. A ver, la primera es de Lucía García. Dice, una consulta. Me gustaría conocer su perspectiva en si el crecimiento económico es condicionante para generar desarrollo, ya que suele ser la excusa de siempre para obstaculizarlo o posponerlo. Si no lo fuera, ¿cuál sería la relación entre ambos? Es una buena pregunta. Ahí hay un trabajo de Celso Furtado muy interesante sobre qué es primero. Y Furtado dice que antes del recurso económico hay la necesidad de la activación de energías, de puertas sociales, de animación, de sinergias que están dispersas, ¿verdad? Y la verdad que es muy provocador y muy interesante lo que plantea Furtado, pero después de algún tiempo de reflexionar sobre esa reflexión vinculada al desarrollo, yo me quedo con esta cuestión de lo situado de los procesos, porque cuando uno dice, ¿qué es primero? ¿Es el recurso económico y financiero? ¿Es el capital institucional? ¿Es la capacidad de los dirigentes que lo van a llevar adelante? ¿Cuál? Y la respuesta es, depende de dónde estemos hablando. Si hay lugares donde los recursos económicos y financieros sobran, pero no hay capacidades para que ese desarrollo llegue con capilaridad a la gente, resguardando el piso del planteo de la rosquilla y no perforando el techo, ahí hay que hacer una animación y una sensibilización de los actores del territorio para fortalecerlo y entender que si llevan adelante una cadena productiva, pero hacen pomada el medio ambiente, eso no es desarrollo. En todo caso, será crecimiento sectorial para un sector que por ahí recibirá de manera efímera los recursos económicos, pero ¿a costa de qué? Entonces, siempre es situado. Siempre una respuesta a una pregunta de estas características es depende de dónde. Y para eso hay que analizar el territorio, y en función del análisis del territorio y de la definición de su estado situacional, se verá cómo pesan los ingredientes de esos, que Boissier llama, además del capital económico y financiero, que es el más conocido, cómo conjugamos el resto, que son los capitales intangibles. Los capitales intangibles son los más conocidos: capital social, capital institucional, pero también capital cívico, cognitivo, cultural, sinergético, psicosocial, ambiental, humano. Son 10 en la teorización de Boissier. Gracias, profesor Sergio. También aquí tenemos la pregunta de Rafael Casas. Indica, en este contexto de pandemia donde se han ampliado las inequidades territoriales por la pérdida de empleo, ¿qué estrategia territorial podrían emplear los gobiernos locales para diversificar su producción
y fomentar el empleo, teniendo en cuenta la diversidad sociocultural y productiva de cada territorio? Bueno, ahí hay, por ahí es un atrevimiento porque bueno, habría que pensar en cada lugar, pero lo que nosotros hemos visto es que en el Perú hay mucha energía puesta en las cadenas globales, hay mucha energía puesta en la competitividad de las cadenas productivas y de valor, que no tienen tantos eslabones en el territorio, y hay un montón de iniciativas territoriales, informales, de cadenas cortas, locales, quizás no muy innovadoras, es verdad, pero que en definitiva están en el territorio y mueven la economía del territorio. Una recomendación siempre en esos casos es analizarlas y ver cómo podemos hacer virtuoso, digamos, ese juego de eslabonamientos que tienen anclaje territorial. A veces, por ejemplo, hacer un mapa de la ecuación de compra, contratación de insumos, servicios, materia prima, en el territorio o fuera del territorio, a ver si podemos, si hay, digamos, una ecuación excedentaria en materia de lo que se adquiere fuera del territorio, ver si se puede revertir en el sentido de generar, digamos, algún circuito a nivel territorial y que esas cadenas empiecen a ser más robustas, digamos. Y la otra es vincularlas a las cadenas más grandes. Para eso hay de vuelta, hay un trabajo de facilitación que lo pueden hacer las agencias, que las agencias en general tienen una mirada más amplia en el territorio porque están en una mesa sentados los referentes del territorio, y desde de los aprendizajes y de la innovación de las cadenas grandes uno puede hacer algunas transferencias hacia las cadenas más chicas, menos innovadoras y más territoriales, pero ese trabajo es pluriactoral y alguien lo tiene que facilitar y lo tiene que hacer. Eso diría como reacción rápida. Gracias, profesor. Precisamente Rafael Casas también nos coloca como reflexión: exacto, los facilitadores locales tienen la riqueza de conocer el territorio, la lengua y las costumbres, lo cual facilita la comprensión, entendimiento y comunicación de las necesidades, así como el del diálogo, cosa que difícilmente logran profesionales externos que desconocen o no han vivido en estos contextos. Totalmente de acuerdo. Muy bien, profesor Sergio. Ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la ponencia, por su tiempo. Y le doy el pase a nuestra directora, la profesora Marcela Chueca. Muchas gracias a ustedes. Vuelvo a repetir, Sergio. Vuelvo a agradecerte, de verdad, porque nosotros tenemos, como tú sabes, nuestro enfoque de desarrollo en la maestría es el enfoque de desarrollo territorial. Creemos absolutamente, estamos así combativamente trabajando por eso, ¿no? Y te agradezco porque a través del convenio con el BIT, a través de Conectadel y a través de todos los años que venimos trabajando, se ha ido reforzando este enfoque en nuestra maestría. Y estamos convencidos que así debe ser. Y más aún en este periodo de pandemia, porque no podemos hablar de pospandemia, estamos en un periodo de pandemia, que no sabemos cuánto tiempo durará esto, ¿no? O se quedará con nosotros, no sabemos. Yo creo que en este periodo y en toda la población que siempre ha sido pues muy marginada, muy, digamos, territorios que están en situación de pobreza y pobreza extrema, creo que el desarrollo territorial es lo único que los puede salvar. Y las medidas que vienen de gobierno central de manera vertical no sirven. Definitivamente no es así. Entonces, nuevamente te agradezco no solo por la conferencia, te agradezco por todo el trabajo que hemos venido realizando juntos, te agradezco por esta posibilidad de contar contigo para apoyar al Perú y a la maestría. Muchas gracias, Sergio, de verdad. Marcela, muchas gracias, es lindo verte, lamento no estar allí para darte un abrazo, para mí es un placer, un gusto
un orgullo y un compromiso trabajar en estas cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, el aporte que podemos hacer desde el ámbito académico, que es nuestra obligación también. Les dejo un abrazo, les deseo la mejor de las suertes en el cambio de gobierno próximo a venir, y ahí estaremos para lo que podamos contribuir y que ustedes consideren. Y al revés también va a ser, así que en algún momento te veremos de vuelta por Buenos Aires, por Argentina, Sí. con tu equipo. Eso lo deseamos. Un abrazo grande para todos Muchas y la mejor de las gracias. suertes. Muchas gracias. Adiós. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Chao. noches. Gracias por su asistencia. Buenas noches.